directamente en la ciudad de La Paz, ya se había resuelto y estaban, bueno, con una serie de demandas frente al gobierno y, bueno, iniciaron una movilización la semana pasada. Esta movilización coincidía con lo que ya venían planteando los compañeros de Colquiri, que estaban realizando un bloqueo de caminos, y bueno, inició la semana con ambos conflictos por parte del gobierno y fue negociando, digamos, todos estos sectores, ¿no? ¿Qué exigían los compañeros de Banuni? Centralmente estaba el tema de la abrogación del decreto supremo, al igual que los compañeros de Colquiri, decreto supremo 4783, que planteaba que todas las utilidades de las empresas públicas, incluido Guanuni, incluido Colquiri, iban a pasar directamente a la administración del gobierno, ¿no? Entonces los compañeros vieron esto como un atentado en el marco de que estas utilidades debían reinvertirse para garantizar el funcionamiento de estas empresas, ¿no? Para garantizar, bueno, la ampliación, ¿no? Todo lo que necesita estos espacios, ¿no? Y no así para que el gobierno vaya a utilizar a su gusto, digamos, estos fondos, ¿no? Que son producto del trabajo y abnegado de los trabajadores. Entonces, ese hecho se mantuvo, pese a que hubo inicialmente un cierto acuerdo con Colquiri, un compromiso del gobierno con Colquiri, en el sentido de que se iban a cambiar algunos puntos de este decreto supremo. Los compañeros de Banuni salieron a exigir que se tenía que abrogar completamente este decreto supremo, algo que, bueno, es plenamente correcto y es justa, plenamente justificada la desconfianza de los trabajadores frente al gobierno, ¿no? Entonces, en ese marco que llegaron masivamente a la ciudad de La Paz y una movilización muy fuerte, que incluso amenazó con ingresar a la Plaza Murillo y finalmente, digamos, se concentró y bloqueó durante varias horas y varios días el centro de la ciudad de La Paz, ¿no? Se instalaron un diálogo con el gobierno, se rompió ese diálogo, volvieron a negociar durante la semana y finalmente hubo un compromiso del gobierno de que se va a atender, digamos, estas demandas, ¿no? Bueno, los otros puntos que están respecto, digamos, a esta movilización, bueno, el otro punto importante era el tema de la gestora, ¿no? Que, bueno, lo vamos a ver un poco más adelante, pero es otro de los puntos centrales y el exigir que, bueno, que haya un control obrero de la gestora, eh, la gestora pública de la seguridad social, que garantice el pago de las jubilaciones y no un mal uso por parte del gobierno de los fondos de jubilación de los trabajadores. Bien, está ese tema. Y luego está el tema de la Central Obrera Boliviana, donde los compañeros de Guanuni tomaron las oficinas de la Central Obrera Boliviana y en los hechos, bueno, y con la declaración como tal, desconociendo, ¿no? A Huarachi, y en los hechos, bueno, planteando de que ya no es, ya no puede ser, tiene que salir de la Central Obrera Boliviana, que no puede seguir dirigiendo la Central Obrera Boliviana, que ha traicionado, ese es el tema central de todo este tema, que es un traidor a los intereses de los trabajadores, en particular del sector minero. Entonces fue una movilización muy importante y bueno, si bien con el gobierno llegaron a compromisos por parte del gobierno respecto al tema de la gestora y respecto a este decreto supremo 4783, lo que aún no está resuelto es este tema de la Central Obrera Boliviana, ¿no? Entonces, bueno, fue una movilización muy importante. Eh, y bueno, los compromisos del gobierno quedaron como parte de esta movilización. Entonces, pasando, digamos, a este tema de la COP, ¿no? Lo que hicieron los compañeros es lo que ya se venía viendo como un movimiento general en los trabajadores, un descontento generalizado respecto a la Central Obrera Boliviana, que se expresó en resoluciones, en pronunciamientos de Magisterio Urbano, del Magisterio Rural, de otros distintos sindicatos. Incluso el Magisterio Urbano dijo que iban a cortar sus aportes de la Central Obrera Boliviana.
que iban a dejar de dar aportes, siendo uno de los pocos sectores, bueno, siendo los sectores que aportan, ¿no? A diferencia de otros. Surgió también este tema de la Central de Trabajadores de Bolivia, organizada por los gremiales, que en justo repudio y con una cuestión bastante cierta, que es que la Central Obrera Boliviana no representa a los trabajadores, no defiende a los trabajadores, no defiende nada a nadie, solamente al gobierno. Bueno, se lanzaron a fundar una nueva organización sindical, una nueva central sindical, que es esta Central de Trabajadores de Bolivia, que en los hechos divide, ¿no?, a los trabajadores del país y nos devuelve a una situación como era antes del 52, ¿no? Le damos la bienvenida al compañero Cacho Mancilla, que va a comentar justamente este tema. Bienvenido, compañero. Bien, entonces, bueno, tenemos este tema, y claro, la responsabilidad central de que se haya llegado a esa situación de división de los gremiales, fundando esa CTB, es centralmente de Guarachi y compañía, ¿no? Del CEN de la COP, que con una política totalmente traidora respecto a los trabajadores, han llegado a que la COP, bueno, y haya sectores que quieran separarse, ¿no? Y que quieran dejar la COP y fundar otro organismo. ¿Por qué? Porque no se sienten representados, no se sienten defendidos por la Central Obrera Boliviana, algo que es plenamente cierto, porque la COP en todos los problemas de despidos, en todos los problemas, tema de ADEPCOCA, los problemas que tuvieron los gremiales, etcétera, etcétera, los problemas ahora de los mineros, no dice nada, ¿no? Solo sale a defender al gobierno cuando le corresponde, ¿no? Y ese es justamente el rol nefasto que ha jugado Guarachi y por el cual es necesario sacarlo. Y es muy importante que además de los sectores que ya se habían pronunciado al respecto, también los compañeros de salud muchas veces, es muy importante que el sector del cual viene Guarachi, que son los mineros, se pronuncie en ese sentido, ¿no? Estuvo lo de Colquiri, pero con mucha mayor contundencia, ahora lo de Guanuni, ¿no? Tomando las oficinas de la COP y en los hechos desconociéndolo, ¿no? Sabiendo que Guarachi sale de ahí, ¿no? Sale de Guanuni. Entonces es un hecho muy importante y realmente se tiene que avanzar y profundizar, ¿no? No se puede quedar simplemente en que fue solo en ese momento de movilización que se hizo esto, sino que se tiene que avanzar hacia un congreso de la Central Obrera Boliviana para sacarlo definitivamente a Guarachi, elegir una nueva dirección que represente a los trabajadores, ¿no? Y es necesaria una discusión de fondo bueno, de lo que sucede y ha sucedido con la Central Obrera Boliviana, que ha llevado a esta crisis, a esta situación que se está viviendo y que justamente que un Congreso que tome las medidas necesarias para impedir que sucedan este tipo de, bueno, de esas dirigencias que se encaramen en el poder, se prorroguen y que de paso tengan un rol tan en contra de los trabajadores, tan traidor, ¿no? Bueno, compañeros, entonces sobre este tema vamos a dar la palabra a los compañeros. Eliseo, el compañero Cacho también está ahí presente. Pero Eliseo, empecemos contigo. Sí, a ver, un pequeño apunte solamente en este tema, ¿no? Ese es nuestro pedido, ¿no? Ya lo hemos manifestado, yo creo, más de un año, de que el Congreso de la Central Obrera Boliviana debe llevarse lo más antes posible. Diferentes sectores se expresan pidiendo este Congreso, ¿no? Diferentes confederaciones, federaciones, sindicatos, pero llega hasta ahí, ¿no? Hay que recordar un poco, la anterior dirigencia también había hecho lo mismo. Y un compañero del magisterio, como era el profesor Kelka de ese entonces, había llamado a un congreso. O sea que se había encaramado igual, ¿no? ¿Para qué? Para llevar a su lado también igual la Central Obrera Boliviana, al lado del gobierno. ¿Ya? Y en este momento lo que se está pidiendo es que alguien, porque está visto que el actual ejecutivo no va a llamar a un congreso de la Central Obrera Boliviana. Uno, dos, si bien los mineros en esta semana han tomado acciones, lo han dejado ahí nomás. ¿Con qué ha salido el ejecutivo de la Central Obrera Boliviana? El señor Guarachi esta semana. Ha salido de que el gobierno es culpable para que exista esta movilización porque ellos no han consensuado, no han bajado a las bases con eso, ¿no? A los pocos días se firma un acuerdo con los mineros y bueno, ¿qué
¿qué ha dejado? Desde mi punto de vista, nada, ¿no? O sea que yo entiendo de que los mineros se han ido, tanto de Guanuni, de Colquire y los otros, y han dejado nuevamente sentado al señor Juan Carlos Guarachi, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que es necesario de que confederaciones o federaciones o sindicatos que estén afiliados a la Central Obrera Boliviana tomen acciones. Entre ellos no va a seguir, va a seguir siendo así, van a seguir jugando a lo que en un momento toman, lo vuelven a ceder desde un punto de vista, ¿no? Y es por eso que llamamos tanto a la Confederación de Maestros Urbanos como a la Confederación de Maestros Rurales. Hay que tomar acciones en este tema. Si las dos confederaciones no lo toman acciones, que son grandes en cantidad de afiliados, yo creo que esto va a seguir, no sé por qué tiempo más, no solamente ese comentario. Gracias. Gracias, Y yo Eliseo. quería agregar una cosa, Beto. Sí, Ahora hay un ampliado de mineros que va a discutir el tema de si Guarachi se queda o se va. Está en la crisis que la Federación Minera, que también está cuestionada, claro. pero va a ser un ampliado para discutir si Guarachi se queda o se va. Ellos dicen que, bueno, que ellos dijeron que Guarachi se quedara en un ampliado de la COB y que entonces tiene que quedarse, pero que ahora vamos a discutirlo, porque eso lo declaró la Federación Minera. Ahora, el tema no es solo Guarachi, es todo el CEN de la COB. Y como dice Eliseo, es hora de tomar acciones. Es decir, no basta decir, le pedimos a la... no lo va a hacer el CEN de la COB. Tendrían que convocar un congreso de emergencia los sindicatos, las confederaciones que están cuestionando. Es decir, sería la única manera, porque de hecho la COB, el ejecutivo actual es ilegítimo, se ha prorrogado sin congreso 2 veces, con el permiso de Áñez y con el permiso de Arce. Ya la misma elección original fue bastante cuestionable, porque fue también motorizada por el Ministerio de Trabajo en ese momento, pasando por encima de la ejecutiva de esa época. Es decir, esto también es legítimo, es como si se hubiera metido cualquiera ahí en la COB y lo hubiera agarrado la copa a él. Y eso no puede ser. Es decir, las confederaciones, más allá de que se hayan votado cosas muy importantes en los ampliados, hay que reclamarle desde las bases que ya tomen acciones y convoquen un congreso. No hay otra manera. Es como si una dictadura hubiera quitado a la dirección de la COB. Es decir, hay que hacer un congreso urgente y elegir una dirección. Muy cierto, Miguel, ¿no? Y claro, y es lo mismo que hizo en sus determinados momentos el MAS, ¿no? Claro, cuando la COB estaba con otro rumbo, independiente del gobierno, el MAS formó comités ad hoc, presionó para echar abajo sindicatos. Igual, el anterior congreso, como tú bien señalas, donde se salió Guarachi, fue de esa forma, ¿no? Manipulado, dirigido desde el gobierno, en contra del anterior ejecutivo, realmente toda una manipulación, ¿no? Y es necesario que para recuperar la COP se muevan en esa forma, ¿no? Se formen comités ad hoc, se llamen ampliados, incluso ya desde ese espacio, desconociendo al CEN de la COP, y esperamos que ese sea el resultado de esta asamblea, de este ampliado que se está llamando de los mineros, ¿no? No sé si compañero Cacho